Ya, entonces, los resultados de aprendizaje del día de hoy son reconocer el fundamento existente detrás de una derivada, aplicar la definición de derivadas para la resolución de problemas, hacer uso de derivadas de funciones especiales para resolver ejercicios, que es básicamente lo que se nos va a pedir dentro de las guías que les entregará la profesora más adelante. Pero, ¿qué necesitamos conocer antes de iniciar? Bueno, es importante recordar bien lo que era una función afín. Algunos también le dicen función lineal, aunque a mí me gusta decirle afín porque tiene un más n. Bueno, la fórmula de esta función es y igual a mx más n, donde m representa la pendiente y es la división entre la diferencia de dos puntos en el eje y dividida en la diferencia de dos puntos en x, que básicamente son los puntos correspondientes. En este caso se podría decir como que, a ver, lápiz, que este va a ser nuestro x, este va a ser nuestro x0, este va a ser nuestro y, este va a ser nuestro y0. Bueno, puede cambiarse. Y la división nos quedaría algo así, en la pendiente. Cabe destacar que x menos x0 no puede ser igual que 0, porque si es que ocurre eso, ¿qué es lo que pasa con la función? ¿Se indetermina? Se indetermina, exactamente. Bueno, pero ¿cuál va a ser la pendiente de una tangente a un punto en una curva? Por ejemplo, si yo quiero hacer la tangente en este punto, en ese punto, ¿cómo lo puedo hacer? Tendríamos que trazar una línea, bueno, claramente mucho más derecha, que pase por el punto. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si nosotros vamos a tomar dos puntos? En este caso, por ejemplo, ¿cuál sería la pendiente acá de esa recta? ¿Cero? Cero, exacto, porque está horizontal. Pero esa recta va a ser tangente a la curva en algún Mm. punto. Sí, puedo. O sea, cuando toquen un punto, pero no en dos. Exactamente, no pasa en ese caso. Y así se está Oh. acercando más a lo que O sea, sería una sí, tangente. estoy Bien, cerca. se está acercando más. Y así, Sí, ahí sí. Ah, no, pero hay dos también, pues igual. Ahora exacto, hay dos. Y ahí, ahí recién sería una tangente. exacto, pero el problema con esto es que la diferencia entre los dos puntos que tomamos es, en X es cero, porque Mm, estamos tomando como el mismo punto acá. Entonces, por eso mismo, no hay una tangente como tal en esta curva. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa entonces con la pendiente en ese último caso? Bueno, acá yo puse, podemos notar que en la medida que nos vamos acercando al punto de la curva desde donde queremos obtener la tangente, es decir, A, iremos encontrando valores de la pendiente de esta recta mucho más precisos. Sin embargo, cuando llegamos al caso anterior, es decir, A igual B, no tenemos pendiente y por lo tanto no existe una recta. Sin embargo, como estuvimos viendo, sí nos podíamos ir acercando a lo que sería la recta pendiente, o sea, la recta tangente. Y nos podríamos ir a acercar de a poco, pero tenemos que pensar en otro método. Si solamente nos vamos a poder acercar de a poquito, de a poquito, de a poquito y no llegar a ese valor, ¿les recuerda algo? De nuevo, que a medida que nosotros vamos como acercando los dos puntos, vamos haciendo una recta que cada vez se parece más a una tangente en cierto punto. Sin embargo, no podemos tomar el mismo punto porque se indefine. Sí podemos tomar valores muy cercanos, pero no podemos tomar ambos valores iguales. eso es como cuando dice que tiende a cero, ¿no? Sí, exactamente, y eso nos recuerda Ay, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo. a Pero sí, los... ¿límite? Bien, perfecto. Bueno, ¿y por qué tangentes? Nos preguntamos. Se utilizan tangentes porque lo que estamos buscando es, en resumida cuenta, una razón de cambio instantánea en la función, como un cambio rapidito. Por ejemplo, cuando tenemos un móvil que ha estado en movimiento por un tiempo determinado y no ha tenido una velocidad constante a lo largo del trayecto, podemos obtener la velocidad en un gráfico de distancia recorrida versus tiempo realizando la división, que es la pendiente entre dos puntos. Pero si queremos hacerlo en un instante preciso y no como en un promedio, por decirlo así, tenemos que tener esa división en intervalos como cada vez más cortitos. Y en la medida que la distancia entre los puntos va a tender a cero, vamos a obtener una recta que se acerca a la tangente de la curva en el punto en el cual buscamos la velocidad instantánea. Y esa es la lógica que hay detrás de las derivadas, una razón de cambio instantáneo. Bueno,
Entonces, ahora vamos a ver cómo se opera con esto. Dado una función f de x, la derivada va a ser otra función que se denota como f' de x. Sin embargo, también podemos ver que se anota como d de x sobre d de y, donde esa x va a ser f de x, básicamente. Y se va a obtener de la forma f de x igual al límite cuando h tiende a 0, que ese h básicamente es como el x, dijimos que teníamos un x0 y un x. Bueno, resulta que nuestro x0 va a ser igual a x más sh. Sh va a ser el que está tendiendo a 0, ¿sí? Bueno, entonces, la derivada se va a definir como, ¿qué es lo que pasa cuando sh tiende a 0? En la función de un x más h menos f de x, y todo eso dividido en h, que como dijimos, esa h era básicamente el x menos x0. Este, que está acá, x más h, va a ser nuestro x, y este va a ser nuestro x0. Bueno, acá lo escribí en el cuaderno porque igual es bien difícil como verlo de otra forma o ponerlo en un PowerPoint. Así que bueno, dijimos que la pendiente de esta recta secante, que es la secante L0, la que está acá, es y1 menos y0 partida en x1 menos x0. Ahora, la pendiente de la recta tangente, es decir, de esta, va a ser igual al límite de x1 cuando tiende a x0 de y1 menos y0 partida en x1 menos x0. Bueno, y acá están las definiciones como había puesto anteriormente, que x1 menos x0 va a ser h, x1 entonces va a ser igual a x0 más h, por lo tanto, y1, este que está acá, ese punto, va a ser igual a f de x1, que es este punto de acá, y eso va a ser igual a f de x0 más h. Ya. Básicamente es eso, que nos vamos acercando. Muy enredado. A ver, alguien está chateando. Yo tenía entendido la derivada así como en términos simples, por ejemplo, cuando baja el exponente hacia adelante y Sí, multiplica el coeficiente de adelante y termina, y se le resta obviamente el exponente y sí, termina el ejercicio. Es como, o sea, yo lo entendí así, o nunca me aprendí como el concepto ese. O sea, yo sé que sacar la tangente de una curva, ujú, pero de ahí nomás sé el concepto, pero por lo demás, operacionalmente sé que se debe sacar el exponente de arriba y multiplicar, nada más. sí. Es que lo que pasa es que eso es una como propiedad de un... Son propiedades de las derivadas, pero la definición de la derivada es la que está acá abajo. Es decir, que se calcula como el límite cuando h tiende a 0 de la diferencia entre los dos puntos, bueno, entre la función de los dos puntos partido en la resta de los puntos. Es definición. Bueno, lo que importa acá es saber operar con esto. Entonces vamos a calcular por esa definición las siguientes derivadas. La siguiente derivada. Bueno, dijimos entonces que f' de x iba a ser igual a, wait, deshacer. ¿Por qué no deshace? Ay, genial. Ya. Igual al límite entonces, cuando h tiende a 0, de nuestra f de x más h menos f de x, eso va a estar dividido entre h, dijimos, ¿cierto? Esa es la definición. Ahora, ¿cuál es nuestra f de x? Raíz de x. Por lo tanto, vamos a tener acá la raíz, o sea, el límite. Nunca se olviden de poner siempre antes el límite. De h cuando tiende a 0, de la raíz de x más h Menos menos, ¿cuánto sería raíz f de x? Raíz raíz de de, x, de x. correcto.
y eso está dividido en h. Ahora, el tema, ¿cómo podríamos resolver este límite? Entonces, ¿recuerdan lo que hicimos cuando teníamos algo con raíces? ¿Qué era lo que nosotros hacíamos? Mm, Ay, no me acuerdo. Que multiplicábamos por... Yo no me acuerdo. Bueno, nosotros lo que hacíamos era multiplicar por, para obtener arriba una diferencia, o sea, un cuadrado, ¿cómo era? Suma por su diferencia. Sí. Entonces teníamos que multiplicar por raíz de x más h más raíz de x. Me quedó horrible. Ahí, ya. Y eso dividido en lo mismo. X más h más raíz de x. Uy, ¿por qué no me marca? Bueno, eso es una x. Ya. Si nosotros multiplicábamos esto, lo de arriba, ¿cuánto nos iba a dar? ¿O cuánto nos daría? X más H. X más h, correcto. No olvidar de poner el límite antes. Cuando h tiende a 0, entonces, de x más h. Y este segundo término nos daría, No sé X. correcto, dividido en h multiplicado por, Raíz de X más H más raíz de X. perfecto. ¿Cuánto nos quedaría arriba entonces? H. Bien, y eso va a estar En- dividido en h multiplicado por s, que es lo que no lo voy a copiar de nuevo. ¿Podemos hacer algo acá? Se puede reducir la H, ¿no? Perfecto. Entonces esto nos va a quedar de nuevo como 1 partido. límite de h tendiendo a 0 de 1 partido en raíz de x más h más raíz de x. ¿Podemos hacer algo más ahí? Mm, mm, Factorizar. No, creo que no. ¿Podemos tirar límite? Como reemplazar. Como vale, como tiene a cero, vale muy poco, entonces sería raíz de X más raíz de X. Correcto, y eso es. 2 raíz de X. Bien. Y ese es nuestro resultado. ¿Sí? Así se opera con definición. Siempre se multiplica por en la parte de arriba como el inverso, en la parte de Dependiendo raíz. del caso, es para sacar la raíz, porque lo que pasa es que lo que nosotros buscamos era dejar el h solo arriba, y para eso teníamos que aplicar esa multiplicación. Que es como el Pero inverso. sí, es como eso. Cosa de que Mm, se nos haga mucho más fácil trabajar. ya. Ya, siguiente entonces. Ahora calculemos f de x igual seno de x. ¿Cuál será la derivada de esa? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos el límite de h tiende a Cero. 0 de la división de seno de X. más, H. correcto, menos, Seno de X. bien, dividido en h, correcto. Bueno, ¿y cómo trabajamos esto? ¿Qué idea se les ocurre? Mm, A ver, a ver. Mm,
Multiplicarlo por seno, que queda al cuadrado. No sé, no se me ocurre. Acá tenemos que aplicar las reglas de trigonometría. Pero ¿cuál específicamente? ¿Cuál se les ocurre a ustedes que podemos ocupar? La de la resta. Por un lado tenemos una suma y por el otro tenemos una resta. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar primero con la suma. Límite de h tiende a 0 de ¿cómo se puede expresar esa suma? ¿Recuerdan cuál era la fórmula de la suma en seno? Hay una fórmula. Sí, la verdad. Yo la había anotado. O a actualizar. La del seno ¿Qué sería sí. seno de X. Los que dice seno. Ya. Le puse seno de A por coseno de B más coseno de A por seno de B. ¿Esa era o no? Seno de X entonces, coseno de H. Ya. Después viene un más coseno de X más coseno sen de de H. de Bueno, y le H. ponemos ahí arriba, que está perdido, esto nomás, es un menos sen de X. No me acordé cuál era. Ah, no me marca, ahí está. Ya. ¿Sí? Así nos está quedando. Y abajo se mantiene, ¿no? Ya. Ahora, límite de h cuando tiende a 0. Entonces, fijémonos, acá, ¿podemos aplicar límite para sacarlo? Es cero. ¿O podemos aplicar otra propiedad? ¿Cuál de todas las propiedades? Hay muchas propiedades que... Sí, un caleta. Sí, la verdad es que sí, pero tenemos que buscar cuál es la que se nos ajusta mejor en este caso. No mandaron un archivo de todas las propiedades, porque sigo pensando que me faltan algunas. ¿Cómo tal? Creo que yo las puse en el PPT. En el PPT de límites dejé unas propiedades. En fin, lo primero que nosotros vamos a hacer acá es aplicar propiedad de seno, que era la propiedad del seno de la suma. Bueno, también podemos aplicar otra cosa. Ya, en fin, vamos a tener, dijimos, seno de x que está multiplicando al coseno de h. Eso está dividido en h más, entonces, vamos a separar las cosas, coseno de x multiplicado por seno de h. Eso va a estar también dividido en h. Y eso le tenemos que restar seno de x partido en h, ¿no? ¿Sí? ¿No? Se comprendió lo que hicimos, ¿no? Que fue simplemente separar. Sí, sí. Ya, ok. Ahora, nosotros tenemos propiedades de límites. Que por ejemplo nos decía que el seno de h partido en h es... ¿Uno? Correcto. Entonces esto nos queda 1 y nos queda solamente el más coseno. Acá. ¿Qué es lo que pasa acá? Es la primera.
coseno de x partido en x, o mejor dicho, coseno de h partido en h nos da Ay, me perdí. La primera. aunque igual podemos hacer otra cosa. A ver. Borrador. Vamos a borrar esto que sea muy desordenadito por acá. Ideas. Pero ¿cuál es la que estamos tratando de hacer ahora? Estamos tratando de simplificar eso. Es que me dice eso y no sé ni qué está señalando, porque no se marca. Bueno, estamos tratando de resolver. No se ve nada. Ups, lo siento. Resaltador. A ver. Eso. Estamos tratando de resolver eso. Oh. A ver. ¿No se puede reducir el coseno de h en h y quede uno como el... ¿Existe o- una propiedad que nos diga eso? No sé, por eso estoy preguntando. ¿Tienen por ahí el formulario? Pero no se puede volver a simplificar el otro. Ah, no, pero el otro era seno de h. Vamos, chiquillas, vamos, chiquillas. No he rotado mucho matemáticas. Te refloja mate. No sé por qué me Pero recuerda no se le, con vía estadística. pero no se le puede poner límite así por separado a todo. Ya. Sí, de hecho sí, es una propiedad de límite. Pero, pero no es tan conveniente. Pero da Le- una pista, ya está. ya. ¿Hay algo que podemos hacer? Bueno, de partida este ya lo matamos. Ya estamos ready con este. ¿Qué eso nos dio? Finalmente, coseno de x solito. ¿Sí? Eso ya, Ujú. eso ya cachamos por qué. Por la propiedad del seno partido en seno, que era 1, nos quedó el coseno solo. Ahora, tenemos que trabajar con esto y con esto. ¿Qué es lo que se nos ocurre si tenemos seno en ambas? Autorizar. Factorizar, correcto. Entonces esto nos va a quedar como el límite de h tendiendo a 0 de seno de x, y eso está multiplicado por coseno de h menos 1, Uno. correcto, y eso partido en h. Bueno, y lo otro está afuera, es básicamente, dijimos que era coseno de x, que está afuera. Ya. Bueno, ¿y qué era esta división? ¿Cuánto valía esta división? ¿Cero? Bien. ¿Por qué? Entonces, ¿cuánto nos va a quedar la función? No Es entendí por qué. es por una propiedad Sí, es la propiedad. La misma que propiedad que dice estábamos mencionando. ¿Límite? que dice que límite cuando tiende a cero de Ujú. 1 menos coseno de x partido en x es igual a 0. Sí, exactamente. Mm. Es Ah, igual ya. que la otra propiedad que ocupamos arriba, pero para el coseno. Entonces, ¿cómo nos va a quedar finalmente esto? ¿Cuál va a ser el resultado? Seno de x, ¿no? ¿No? O el límite cuando tiende a 0 es seno de x más coseno de x. La respuesta del ejercicio en todo caso es coseno. ¿Por qué? Porque esto se nos fue con todo. Acá nos había quedado solo el coseno, y como se nos fue todo lo demás, nos queda el coseno solito. ¿Sí? Ya. Ah, porque estaba multiplicando, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Mm? Quedó Sí, eso 0 mismo. de x que no desapareció porque se está multiplicando por 0, pues automáticamente sale todo 0. Esta es una suma. Entonces, ¿por qué desapareció el seno de x? ¿Cuál? El seno de Sí, x. está bien lo que dijiste. Se quedó 0 Es porque y el estaba seno de x por multiplicando. 0 es 0. Entonces solo queda coseno. Estamos Sí. multiplicando por eso. Pensé que era suma.
¿Las propiedades que están de arriba y abajo son las de límites? Sí, ¿O propiedades qué? de límite, exacto, porque el límite y la Ah, derivada se relacionan mucho. Queda menos de un minuto, chiquillos, voy a armar una presentación, otra, o sea, me refiero a otro Zoom, ¿ya? Les mando el link por el grupo, Ok. bueno, ya. Mira, dice reunión, supongo. Ahí. Ahí, ¿qué dice? Ah,